Mi novio me pidió que me rapara la cabeza por solidaridad con su hermana con cáncer. Cuando lo hice, me llamó bicho calvo y me dejó. Así que fui a su evento benéfico y lo obligué a decirle a todos por qué ya no estábamos juntos. Han pasado 7 meses desde entonces, pero todavía puedo recordar con claridad el día en que todo empezó. Yo llevaba poco más de un año saliendo con Álvaro. Era uno de esos novios que saben hablar bonito, que saben cuándo abrazarte y cuándo hacerte reír. Era encantador, de esos que sus amigos llaman el tipo bueno y que a los padres les cae bien al instante. Y sí, yo estaba enamorada. Al menos, eso creía. Su hermana pequeña, Lucía, tenía apenas 13 años cuando le diagnosticaron linfoma en etapa 4. Era una noticia devastadora. Recuerdo que aquella noche en la que su madre me llamó llorando, Álvaro me abrazó tan fuerte que sentí que el mundo se nos caía encima. Durante semanas, íbamos al hospital cada 2 días. Lucía era una niña dulce, tierna, y a pesar de todo su sufrimiento siempre sonreía. Pero todo cambió el día que comenzó a perder el cabello. Fue un golpe durísimo para ella. Lucía solía hacer trenzas, coleccionaba diademas y pasaba horas en TikTok viendo tutoriales de peinados. Cuando el tratamiento empezó a dejarla calva, su confianza se derrumbó. A las 6 semanas del diagnóstico, estábamos en su restaurante favorito celebrando su cumpleaños número 13. A pesar del ambiente festivo, la niña estaba callada, apenas tocó su pastel. De repente, soltó un suspiro largo y dijo con voz temblorosa, «Me siento como un monstruo». El silencio fue inmediato. Su madre trató de consolarla. Su padre le acarició la cabeza, pero yo noté cómo Álvaro me miró de reojo, con una expresión que en ese momento no supe interpretar. Yo iba a decirle algo amable, a decirle que era preciosa con o sin pelo, pero antes de que pudiera abrir la boca, Álvaro chocó su copa con una cucharita y se puso de pie. «Tengo un anuncio que hacer», dijo, mirando a su hermana y luego a mí. Todos lo miramos, confundidos. Lucía levantó la cabeza, curiosa. «Lucía, sé que te sientes sola, que piensas que nadie entiende por lo que pasas por haber perdido el cabello», dijo con voz teatral, «pero no estás sola». Y entonces, con una sonrisa orgullosa, añadió, «Mi maravillosa novia aquí presente ha decidido raparse la cabeza completamente para demostrarte que no estás sola en esto». Sentí como la sangre me abandonaba el rostro. Lucía abrió los ojos de par en par, sorprendida y emocionada. «¿De verdad vas a hacerlo por mí?», preguntó con una mezcla de ilusión y ternura. Yo la miré, sin poder responder. Mi mente iba a 1000 por hora. Nunca había hablado con Álvaro sobre raparme. Ni siquiera me había cruzado por la cabeza. Pero antes de que yo dijera una palabra, él soltó una risita y añadió, «Claro que sí, ¿verdad, cariño? Me lo dijiste anoche, que querías hacerlo para apoyarla». La madre de Lucía se me acercó. Tomó mi mano con lágrimas en los ojos. «Eso es hermoso, de verdad. ¿Qué corazón tan grande tienes?». El padre se levantó para abrazarme, mientras Lucía me miraba como si acabara de regalarle el mundo. Toda la mesa comenzó a aplaudir, la mesa de al lado también. Incluso el mesero nos trajo un postre extra para la heroína de la noche. Y yo solo sonreía, temblando por dentro. No sabía qué decir, no podía arruinar ese momento. La felicidad de Lucía me atravesó. Se veía tan emocionada, tan reconfortada, que no tuve el valor de decir la verdad, que no tenía ni idea de lo que Álvaro acababa de anunciar. Esa noche, al llegar a casa, me miré al espejo por más de 1 hora. Toqué mi cabello, largo y brillante, y me pregunté si realmente podría hacerlo. Pero cuanto más pensaba en la sonrisa de Lucía, más sentía que no podía traicionarla. Durante las siguientes semanas, Álvaro no dejaba de mencionarlo, cada cena con su familia, cada visita al hospital. «Mi novia es increíble, está lista para raparse por Lucía». Qué valiente, ¿verdad? No cualquiera haría eso. Sus padres se emocionaban. Lucía me abrazaba cada vez más fuerte. Yo sonreía. Pero por dentro, algo en mí se rompía. Me sentía atrapada. Si decía que no quería hacerlo, todos pensarían que era una mentirosa, una cobarde. Y si lo hacía, perdía una parte de mí misma. Un día, en el hospital, mientras Lucía dormía después de una sesión de quimioterapia, Álvaro me susurró, «Te verás preciosa, ¿sabes? Calva, fuerte, única». Y me besó en la frente. En ese momento le creí, así que tomé la decisión. El día llegó. Fui sola porque Álvaro dijo que tenía trabajo. «Graba un video para Lucía», me escribió. «Le encantará verte hacerlo». En el salón la estilista me miró preocupada. «¿Estás segura, cariño?». Asentí con las manos temblorosas. A medida que la máquina pasaba por mi cabeza, mechones enteros caían sobre mi regazo. Sentí que me desnudaba el alma. El ruido del rastrillo eléctrico llenó la habitación. Cuando terminó, me miré al espejo y no reconocí a la mujer frente a mí. Mi reflejo era una mezcla de valentía y vulnerabilidad. Me sentía fea, pero al mismo tiempo, libre. Grabé un video corto, sonriendo con dificultad, y se lo mandé a Álvaro. Luego conduje directo a su casa. Toqué el timbre con el corazón latiendo como loco. Cuando abrió la puerta, su expresión cambió de inmediato. Pasó de una ligera sonrisa a una mueca de horror. «¿Qué hiciste?», dijo en voz baja, casi asqueado. «¿Cómo que qué hice?», me rapé. «Como dijiste, por Lucía». Se quedó mirándome unos segundos. Luego soltó una risa nerviosa. «¿De verdad lo hiciste?».
Yo pensé que solo lo decía para animarla, no que lo harías de verdad. Me quedé helada. ¿Estás bromeando? Llevas semanas diciéndolo frente a todos. Sí, pero... no sé, no creí que fueras a hacerlo. Te ves... diferente. ¿Diferente cómo? Pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Su expresión se endureció. No puedo salir contigo así. Pareces un bicho calvo. No me atraes. ¿Qué? Lo siento, pero esto es demasiado raro. No puedo. Y me cerró la puerta. Así, sin más. Me quedé parada en su porche, con las lágrimas bajándome por la cara. No sabía si llorar por él, por mí o por la vergüenza. Me senté en el coche y lloré durante 1 hora. 3 días después, recibí un mensaje de Lucía. Hola, me enteré de lo que hizo mi hermano. Lo siento tanto, eres increíble. No sé qué le pasa, pero no dejes que te haga sentir mal. Oye, ¿vas a venir al evento del sábado? El de recaudación. Quiero verte. Al principio pensé en decir que no. No quería enfrentarme a él ni a su familia, pero Lucía insistió. Mi hermano es basura y la basura se enfrenta. Vente, por favor. Eres la hermana que nunca tuve. Y eso fue todo, le respondí. Allí estaré. El sábado por la noche, me puse un vestido largo, elegante, y caminé con la cabeza en alto. Mi calva brillaba bajo las luces del salón, y por primera vez no sentí vergüenza. Sentí orgullo. Apenas entré, vi a Álvaro. Su sonrisa desapareció. Cruzó el salón como si le ardiera el suelo. ¿Qué haces aquí?, me susurró nervioso. Lucía me invitó. Tienes que irte. Esto es un evento familiar. Tranquilo, solo vengo a apoyar a tu hermana. En ese momento, una mujer mayor, muy arreglada, se acercó con una copa de champán. Oh, Dios mío, tú debes ser la novia de Álvaro, ¿verdad? Qué gesto tan hermoso el tuyo, raparte por Lucía. Eres un ejemplo. Yo sonreí, miré a Álvaro y le respondí con voz dulce. Oh, ya no somos novios. Álvaro me llamó bicho calvo y me dejó por haberlo hecho, pero sigo aquí por Lucía. La mujer se quedó helada. Me miró con horror y luego a él con desprecio. ¡Qué vergüenza!, murmuró antes de alejarse. Álvaro se quedó quieto, pálido. Durante el resto de la noche, cada persona que venía a saludarme recibía la misma respuesta, y cada vez Álvaro se encogía un poco más. Los murmullos comenzaron a correr por el salón. Los padres de Lucía me sonrieron desde lejos. Y entonces llegó el momento de su discurso. Subió al escenario con el micrófono temblándole en la mano. Gracias a todos por apoyar a mi familia, por estar aquí para Lucía. Pero el público estaba helado. Nadie aplaudió. Nadie sonrió. Cuando terminó, el organizador del evento tomó el micrófono. Antes de cerrar, queremos dar una noticia maravillosa. La persona anónima que ha estado financiando los tratamientos de Lucía desde el inicio de su enfermedad ha decidido revelarse esta noche. Y entonces, al fondo del salón, mis padres se levantaron. El silencio fue total. Queremos decir unas palabras, dijo mi padre, especialmente a ti, Álvaro. Y el murmullo se convirtió en un eco de vergüenza que llenó toda la sala. Cuando mi padre subió al escenario, el silencio fue tan denso que se podía escuchar el tintinear de las copas en las mesas. Álvaro bajó la mirada, como si quisiera hundirse en el suelo, mientras todos los ojos se clavaban en él. Mi madre, con su elegancia serena, se colocó a su lado. Ambos llevaban meses ayudando en secreto a Lucía, sin decírselo a nadie. Y ahora, estaban allí, frente a 200 personas, mirándolo como si por fin hubieran visto su verdadera cara. «Buenas noches», dijo mi padre, con esa voz profunda que siempre lograba silencio en cualquier lugar. Mi esposa y yo hemos querido mantener nuestro apoyo a Lucía en el anonimato, porque lo hacíamos por ella, no por reconocimiento. Pero hoy, después de escuchar lo que este joven ha hecho con mi hija, no podíamos quedarnos callados. El aire en la sala cambió. Pude sentir las miradas, girando hacia mí, hacia mi cabeza brillante bajo las luces, hacia él, que ya no sabía a dónde mirar. Mi padre continuó. Mi hija, Laura, se rapó la cabeza porque creyó que era un acto de amor y solidaridad. Lo hizo para hacer sentir menos sola a una niña enferma, y lo hizo porque este hombre lo anunció en público, comprometiéndola delante de su familia. Se volvió hacia Álvaro, y tú, en vez de valorar su gesto, la humillaste. La llamaste bicho calvo y la dejaste sola. Un murmullo recorrió toda la sala. Algunas personas soltaron un «qué vergüenza». Otras negaban con la cabeza. Lucía, desde su silla, lo miraba con una mezcla de tristeza y decepción que valía más que cualquier palabra. Así que sí, concluyó mi padre con calma. Somos nosotros los donantes anónimos. Y seguiremos ayudando a Lucía, porque ella no tiene la culpa de tener un hermano tan pequeño de alma. Y con eso, bajó del escenario, mientras los aplausos estallaron. No eran aplausos para mí ni para mis padres. Eran aplausos contra él. Álvaro salió del salón unos minutos después, con la cara blanca, perseguido por las miradas. Yo lo vi irse, pero no sentí satisfacción. Solo una extraña paz. Lucía se levantó, vino hacia mí con los ojos llorosos y me abrazó tan fuerte que apenas pude respirar. «Eres increíble», me dijo al oído. No puedo creer que mi hermano haya hecho eso, pero gracias. Gracias por quedarte conmigo. La abracé también. No tienes que agradecerme nada, Lucía. Eres fuerte, y lo sabes. Nos quedamos así un rato. Era como si el ruido del salón desapareciera. Más tarde esa noche, mientras los invitados se retiraban, me quedé en un rincón,
viendo a la gente irse. Varias personas se acercaron a decirme cosas hermosas, que admiraban mi valor, que la vida siempre pone las cosas en su lugar. Yo sonreía, agradecía, pero por dentro estaba vacía. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Álvaro. No debiste venir, arruinaste todo. Me dejaste en ridículo. Lo leí y solté una risa amarga. Le respondí solo una palabra, karma, y lo bloqueé. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo del baño, volví a mirarme sin cabello. Por primera vez no me sentí fea, no me sentí incompleta, me sentí honesta. Pensé en todas las veces que había permitido que Álvaro hablara por mí, decidiera por mí, usara mis actos para verse él como el héroe. Yo había sido el decorado de su ego, pero esa noche, frente a ese espejo, ya no era una sombra de nadie, era yo. Unos días después, recibí una llamada inesperada. Era la madre de Álvaro. Dudé en contestar, pero lo hice. «Hola, Laura», dijo ella con voz tensa. «Solo quería disculparme. No sabía nada de lo que Álvaro había hecho. Si hubiera sabido que te sentías presionada, te habría dicho que no lo hicieras». Su voz sonaba sincera, pero también avergonzada. «Gracias, señora», respondí con calma. «Pero ya no hay nada que disculpar. Lo hice por Lucía, no por él». «Lucía te adora», susurró. «Dice que quiere volver a verte». Sonreí sin pensarlo. «Claro, cuando ella quiera». Así fue como Lucía empezó a visitarme. A veces pasaba por mi casa para ver películas, otras veces para que le pintara las uñas. Un día llegó con una gorra rosa y me dijo riendo, «Mira, ahora somos las gemelas calvas». Y reímos hasta llorar. Con el tiempo, su tratamiento comenzó a dar resultado. Empezó a recuperar fuerzas. Y aunque su cabello aún tardaría en volver, su energía era otra. Yo la acompañé a sus controles médicos, a sus caminatas, incluso a sus primeros días de regreso a la escuela, y ahí me di cuenta de algo. No había perdido nada por raparme. Había ganado una familia diferente. Una tarde, meses después del evento, estaba tomando café en una terraza cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Puedo sentarme? Era Álvaro. Casi no lo reconocí. Tenía barba, ojeras y una expresión cansada. Lo miré sin decir nada. «Solo quería hablar», dijo. «No hay nada que hablar», respondí, sin levantar la vista de mi taza. «Sé que lo arruiné todo», continuó, «pero no te imaginas la presión que sentía. Todo el mundo me miraba como si tuviera que ser el ejemplo. Quise hacer algo bonito y me salió mal. Lo miré por fin. ¿Te salió mal? Álvaro, me humillaste. Me hiciste creer que hacías un acto de amor por tu hermana, cuando en realidad era solo un teatro para quedar bien». Se mordió el labio incómodo. «No fue así». «Sí lo fue», lo interrumpí. «Y lo peor no fue que me dejaras. Fue que me hicieras sentir culpable por algo que hice con el corazón». No respondió. Tomé un sorbo de café, tranquila, sin enojo ya. «No necesitas pedirme perdón. El karma ya hizo su trabajo. Pero hazme un favor. No uses nunca más el dolor de alguien para parecer buena persona». Él asintió, con los ojos vidriosos. «Lucía me odia», susurró. «No te odia», dije. «Está decepcionada, pero aún puedes ser un buen hermano si te atreves a aprender». Y me levanté, dejándolo allí. Esa noche Lucía me llamó. Mi hermano vino a verme. Lloró. Dijo que fue un imbécil contigo. «¿Y tú qué le dijiste?», pregunté. Le dije que tenía razón. Soltó una risita. «Pero también le dije que te debía las gracias, porque gracias a ti entendió lo que significa ser fuerte de verdad». Sentí un nudo en la garganta. «Eres una niña increíble». «¿Lo sabías?», le dije. «Tú también». Hizo una pausa. «Ah, y mi cabello está creciendo. Quiero que sepas que cuando vuelva a tenerlo largo, tú serás la primera en hacerme una trenza». Me reí entre lágrimas. Trato hecho. Han pasado 7 meses desde aquel evento. Lucía sigue recuperándose. Su madre y yo seguimos en contacto. A veces voy con mis padres a visitarlos, y siempre es una tarde llena de risas y postres. Y yo sigo sin dejarme crecer el pelo, no porque no pueda, sino porque quiero recordar lo que aprendí. Cada vez que me miro al espejo, con la cabeza desnuda y los ojos firmes, recuerdo la noche en la que decidí dejar de tener miedo, dejar de complacer, dejar de callar. A veces pienso que sin saberlo, Álvaro me liberó. Y cada vez que alguien me mira con curiosidad por mi cabeza rapada, sonrío y digo, lo hice por alguien que me enseñó lo que es la verdadera belleza, Lucía. Pasaron varios meses desde aquel día en el evento benéfico. La vida había retomado su ritmo, o al menos eso intentaba. Aunque a veces me encontraba con miradas extrañas por la calle o susurros sobre la chica calva del evento, ya no me importaba. Había aprendido a caminar con la cabeza erguida. Literalmente. Lucía y yo hablábamos casi todos los días. Su cabello aún no crecía del todo, pero su alegría sí. Había recuperado la risa. Esa risa ligera que llenaba los espacios. A veces me mandaba mensajes de voz llenos de emoción. Hoy los doctores dijeron que mis análisis mejoraron. «Mira, me salió un mechón nuevo, parece pelusa de durazno». Yo la escuchaba y sonreía como si fuera mi propia hermana. Pero lo que no sabía era que, en paralelo, Álvaro intentaba reconstruir su reputación. Un día, una amiga en común me escribió. «Laura, ¿has visto lo que publicó Álvaro?». Abrí Instagram y lo vi. Una foto suya en el hospital, abrazando a Lucía, con una larga descripción sobre lo que significa ser fuerte, cómo el cáncer enseña humildad y la importancia de las segundas oportunidades. Al final del texto, había algo que me hizo hervir la sangre. Cometí errores, pero aprendí. A veces la gente buena también se equivoca.
A veces el amor llega en formas que no entendemos. Gracias a quienes aún creen en mí. Los comentarios eran una mezcla de compasión y confusión. Algunos decían, todos merecen perdón. Qué bonito verte crecer como persona. Pero otros, los que sabían la historia, lo destrozaban. ¿Tú? ¿El mismo que llamó bicho calvo a su novia? Hipócrita, lo cerré. No quería involucrarme. Ya había aprendido que el karma se encarga y no necesita ayuda. Aún así, esa noche dormí mal. No por rabia, sino por tristeza, porque había amado a alguien que no sabía lo que significaba amar de verdad. Semanas después, Lucía me llamó con una voz diferente, más seria. «Laura, ¿puedes venir? Mi mamá quiere verte». Fui al hospital esa misma tarde. Al llegar, encontré a Lucía en su cama sonriendo débilmente y a su madre con los ojos rojos. «Todo bien», me dijo enseguida. «Solo queríamos verte. Lucía se hará una cirugía menor mañana». ¿Cirugía? ¿Por qué no me avisaron antes?, pregunté. «No queríamos preocuparte», dijo la madre. «Es rutinaria, pero Lucía insistió en verte antes». Lucía me tomó de la mano. «No quiero que te asustes, ¿ok? Solo necesito que estés aquí un ratito. Nos quedamos hablando una hora». Me contó que soñaba con viajar cuando se recuperara, que quería conocer el mar sin tubos ni batas. Y entonces me soltó. «Ah, y mi hermano vendrá mañana». Tragué saliva. «¿Álvaro?» Sí, le dije que podía venir. Pero también le dije que tú estarías aquí. Quiero que se vean sin odio, Laura. Me gustaría pensar que las cosas pueden arreglarse algún día. No supe qué responder. Solo apreté su mano. Al día siguiente, cuando llegué al hospital, lo vi allí, sentado en una silla con la cabeza gacha, sin el brillo arrogante de antes. «Hola», me dijo en voz baja. «Hola». Nos quedamos en silencio, mirando a Lucía dormir. Pasaron minutos, quizá más. Él suspiró. «Nunca me perdonaré por cómo te traté». No respondí. Esa noche, cuando te vi calva, no fue tu aspecto, fue lo que reflejaba. Me asustó verte tan valiente, tan segura, mientras yo me sentía pequeño. Se rió amargamente. No supe cómo manejarlo. «Así que me insultaste», dije con voz suave pero firme. Sí, sus ojos se humedecieron. Me odié por hacerlo, pero fue más fácil culparte que aceptar lo que soy. Por primera vez, lo escuché sin rabia, solo con cansancio. «No te odié, Álvaro», le dije. «Solo dejé de admirarte». Él asintió lentamente. «Lo merezco». Nos quedamos así, un rato, sin hablar, hasta que la enfermera entró para revisar a Lucía. Cuando se fue, él se levantó y dijo, «Gracias por venir, de verdad. Eres mejor persona de lo que yo podría ser». Lo miré una última vez. «No, Álvaro, solo aprendí antes, y salí». Lucía se recuperó bien de la cirugía, y aunque las visitas de Álvaro fueron más constantes, nunca volvió a mencionar lo nuestro. A veces cruzábamos miradas, y en sus ojos había algo parecido a culpa, pero también a respeto. Un día, mientras almorzábamos, Lucía me soltó. «¿Sabes qué dijo mamá? Que deberíamos hacer una campaña para ayudar a otros niños con cáncer». «¿Una campaña?» «Sí, ella puede organizarlo y tú podrías hablar. Tienes historia, tienes fuerza. Sería bonito». Pensé en ello unos segundos. La idea me dio miedo, pero también sentido. Quizás todo lo que había pasado podía servir para algo más grande. «Hagámoslo», le dije, y así empezó todo. Creamos una fundación pequeña, al principio solo entre conocidos. Se llamaba Cabezas Valientes, una forma de celebrar lo que antes nos avergonzaba. La primera reunión fue en el mismo salón donde había ocurrido el evento benéfico de Lucía. Sí, el mismo lugar donde Álvaro fue humillado públicamente. Pero esta vez no había drama, solo niños riendo, padres abrazados, mujeres rapadas por decisión propia, no por vergüenza. Yo di un discurso corto, sencillo, con la voz temblando. A veces pensamos que el cabello nos da identidad, pero la verdad es que el coraje también puede brillar. Lucía me enseñó que no hay belleza más pura que la de alguien que sigue luchando. La gente aplaudió, Lucía lloró. Y yo sentí por primera vez en mucho tiempo que todo tenía un propósito. Álvaro asistió, no habló, no se acercó. Solo se quedó al fondo, observando. Cuando el evento terminó, esperó a que todos se fueran y se acercó. «Lucía está orgullosa de ti», me dijo. Yo también de ella. «Y gracias por no alejarte de mi familia, aunque tenías todo el derecho». «No lo hice por ti», respondí. Sonrió, sin ofenderse. «Lo sé, y eso lo hace aún más valioso». Luego se marchó. No hubo reconciliación, ni segundas oportunidades, solo paz. Y eso, descubrí, es mucho más poderoso que el amor que tuve por él. Los meses pasaron, y la fundación creció. Nos invitaban a escuelas, a conferencias, a entrevistas. Un día, una periodista me preguntó, «¿Qué sientes al recordar todo lo que viviste con Álvaro?» Pensé un momento. «Gratitud», respondí. Ella arqueó una ceja sorprendida. «Sí, gratitud», repetí, «porque gracias a ese dolor entendí mi valor. A veces la gente que nos rompe es la misma que nos muestra cómo volver a construirnos». Un año después, Lucía celebró su cumpleaños número 14. Esta vez, tenía un poco de cabello, y cuando me vio llegar, corrió hacia mí. «¡Laura, mira!», dijo riendo mostrando su cabeza cubierta de pequeños rizos. «Estás preciosa», le dije. Emocionada, ella me abrazó fuerte. «Gracias por quedarte». La miré, con los ojos húmedos. Siempre. Esa noche, mientras todos bailaban y reían, sentí que había cerrado un ciclo. Había pasado del dolor al orgullo, de la vergüenza a la aceptación. Y entendí algo que nunca olvidaré.
El amor verdadero no se demuestra sacrificando quién eres, sino honrando lo que eres capaz de ser. Y aunque mi historia empezó con un acto de humillación, terminó siendo una lección de dignidad. Lucía vivió, creció y aprendió a amar su reflejo, igual que yo. Y cada vez que alguien me pregunta por qué sigo calva, sonrío y respondo. Porque este brillo en la cabeza es solo un reflejo del brillo que ahora tengo en el alma. Pasó más de un año desde aquel día en el que Lucía cumplió 14. Su cabello ya cubría la mitad de su cabeza con rizos rebeldes que ella alisaba con un peine diminuto, y su sonrisa, esa sonrisa volvía a ser la de antes. La mía también. La Fundación Cabezas Valientes había crecido más de lo que imaginamos. En redes, miles de personas compartían sus fotos rapadas, contando sus historias de lucha, de apoyo, de amor. Mujeres, hombres, padres, incluso niños. Era como si ese acto de desprendimiento, cortar el cabello, se hubiera transformado en un símbolo universal de fuerza. Y lo mejor de todo era que Lucía se había convertido en el rostro principal de la campaña. Verla hablar frente a cámaras, con su voz dulce y segura, me llenaba de orgullo. Pero no voy a mentir, también me llenaba de emoción, porque cada vez que la veía, recordaba el punto donde empezó todo. Recordaba el dolor, la humillación, la soledad, y al mismo tiempo, la vida me recordaba lo mucho que había cambiado. Una mañana, mientras revisaba los correos de la fundación, encontré uno que me paralizó. Remitente, Álvaro. Asunto. Necesito verte. Por favor, mi primer instinto fue eliminarlo. Pero algo en mí me detuvo. Tal vez la curiosidad, o tal vez ese impulso que te queda cuando alguien fue importante en tu vida, aunque ya no lo sea. El mensaje era corto. No busco disculpas ni segundas oportunidades. Solo quiero contarte algo. Si no quieres verme, lo entiendo. Pasaron 2 días antes de que respondiera. Está bien, pero en un lugar público. Nos vimos en una cafetería cerca del hospital donde Lucía seguía sus controles. Cuando llegué, Álvaro ya estaba allí, con una libreta abierta y un café frío frente a él. Parecía cansado, envejecido, pero con una expresión distinta, más humana. «Gracias por venir», dijo apenas me vio. Asentí sin decir nada. No sabía cómo acercarme. Continuó. «He intentado muchas veces escribirte, pero siempre terminaba borrándolo. ¿Qué querías decirme?», pregunté. Tomó aire y bajó la mirada. «Hace 3 meses me diagnosticaron depresión severa». Lo dijo como si le doliera pronunciarlo. «No lo digo para justificarme ni para que sientas lástima, solo quiero ser honesto». Me quedé en silencio. Desde el día del evento perdí mi trabajo, mis amigos se alejaron, y mi familia no confía en mí. Pero lo peor fue mirarme al espejo y no reconocerme. Todo lo que pasó contigo fue un reflejo de lo que odiaba en mí mismo. Te usé para sentirme importante, porque no soportaba sentirme pequeño. Sus palabras no eran un intento de limpiar su imagen. Sonaban reales, desnudas. Lucía me habló de lo que hacen con la fundación. Lo veo, ¿sabes? Y cada vez que los veo juntos, me doy cuenta de lo que arruiné. Pero también me hace sentir que, aunque no merezco redención, al menos algo bueno salió de lo que hice mal. No supe qué responder. El pasado ya no dolía, pero escucharlo así removía recuerdos dormidos. «Álvaro», le dije finalmente, «no necesitas mi perdón. Ya lo tienes, en silencio, desde hace mucho. Pero no por ti, sino por mí». Él levantó la vista, sorprendido. «¿Por ti? ¿Sí? Perdonarte fue la única forma de no quedarme atada a lo que me hiciste. No quiero cargar con tu culpa ni con tu sombra. Quiero vivir ligera». Por un segundo parecía que iba a llorar, pero se contuvo. «Gracias», susurró. «De verdad», asentí. «Haz algo con eso, Álvaro. No solo te lamentes. Transfórmalo». Nos quedamos un rato en silencio. Luego se levantó, dejó dinero sobre la mesa y se fue. Yo me quedé allí, mirando la taza vacía, pensando en lo extraño que es el cierre cuando llega sin drama. Esa misma tarde fui a ver a Lucía. Me esperaba con un cartel en la mano que decía: «5,000 personas rapadas por Cabezas Valientes». La abracé con orgullo. «Esto ya no es pequeño, Lucía. Estamos haciendo historia. Tú empezaste todo», me respondió sonriendo. «Si no fuera por ti, todavía tendría miedo de mirarme al espejo». Y en ese instante, sentí algo que nunca había sentido antes. Orgullo verdadero de mí misma. A los pocos meses, la fundación fue invitada a un programa nacional de televisión. Querían que contáramos nuestra historia, cómo nació, cómo ayudábamos a las familias. Lucía iba a ser entrevistada también. El día del programa, mientras nos maquillaban, ella me miró por el espejo y dijo: «¿Estás nerviosa?» «Un poco», reí. «Pero es lindo que la gente escuche esto». «Sí», dijo pensativa. «Pero prométeme que no vas a dejar de contar tu parte». «¿Mi parte?» «Sí, la del principio. Lo de Álvaro. Lo del dolor. ¿Para qué revivir eso?», le pregunté. «Porque si no lo cuentas, nadie entiende lo que costó llegar hasta aquí». Tenía razón. En el estudio, las luces eran intensas. El presentador, un hombre amable de sonrisa cálida, nos recibió con entusiasmo. Tenemos con nosotros a Laura y Lucía, fundadoras de Cabezas Valientes. Su historia ha inspirado a miles de personas. Nos hicieron varias preguntas. Sobre la fundación, sobre la lucha de Lucía, sobre el apoyo emocional. Y entonces llegó el momento inevitable. «Laura, ¿cómo empezó todo esto?». Respiré hondo. «Empezó con una mentira», dije. El público guardó silencio. Les conté todo. Desde aquella cena donde Álvaro me expuso sin mi consentimiento, hasta el momento en que me rapé sola y él me llamó bicho calvo. Les conté del dolor, de las lágrimas,
de cómo me quedé parada frente a una puerta cerrada, sintiéndome insignificante. Y luego, cómo de esa humillación nació una fuerza que no sabía que tenía. Les hablé de Lucía, de la esperanza, del perdón. Cuando terminé, había silencio en el estudio. El presentador me miraba con los ojos vidriosos. Lucía me tomó la mano, y entonces el público empezó a aplaudir. Un aplauso largo, sincero, como si cada persona allí entendiera lo que significa reconstruirse. Después del programa, recibimos cientos de mensajes. Mujeres que habían perdido el cabello por tratamientos, niñas que se sentían feas, hombres que rapaban su cabeza por amor. Una escribió: yo también fui llamada fea cuando el cáncer me quitó el pelo, pero hoy me rapé por decisión propia. Gracias por recordarme que soy hermosa. Leí ese mensaje y lloré, no por tristeza, sino por gratitud. Una semana después, recibí una carta, sin remitente, pero con letra conocida. Gracias por no rendirte con mi hermana. Gracias por convertir mi vergüenza en su fuerza. No sé si algún día seré digno de perdón, pero me inspiras a intentarlo. La guardé sin responder. No porque no quisiera, sino porque no hacía falta. Supe que había entendido. El siguiente año, Cabezas Valientes organizó su primera gran caminata solidaria. Más de 1000 personas participaron. Había risas, pancartas, cabezas brillantes bajo el sol. Lucía, con su cabello ya casi completo, caminaba a mi lado, sosteniendo mi mano. ¿Te das cuenta de que todo esto pasó porque te atreviste a decir que sí?, me dijo. No, respondí sonriendo. Todo esto pasó porque alguien me obligó a decir sí. Y luego la vida me enseñó a convertirlo en mi sí propio. Ella rió. Eso suena filosófico. Suena a verdad. Esa noche, al volver a casa, me senté frente al espejo. Mi cabeza seguía calva. No porque no creciera el cabello, sino porque seguía eligiendo raparme. Era mi manera de recordar que lo que comenzó como una humillación terminó siendo una insignia de poder. Y por primera vez en mi vida, me dije en voz alta: gracias, Laura, por quedarte. Por no rendirte. Por convertir el dolor en propósito. Y me sonreí. No la sonrisa de alguien que ha ganado, sino la de alguien que por fin se siente en paz consigo misma. Los días se convirtieron en meses, y los meses en casi 2 años desde aquella primera vez que Lucía me llamó su heroína calva. A veces todavía me costaba creer todo lo que habíamos construido juntas. Cabezas Valientes se había convertido en un movimiento internacional, con miles de personas compartiendo su historia bajo el mismo lema. La fuerza no se mide en cabello, sino en coraje. Lucía y yo éramos inseparables. Ella ya tenía 15 años y estaba llena de vida. Su cabello había crecido casi por completo, pero aún conservaba un mechón corto a un lado, un recordatorio de su batalla. Lo había teñido de rosa como símbolo de esperanza. Yo, en cambio, seguía rapada, no por compromiso sino por elección. Cada vez que pasaba la máquina por mi cabeza, sentía que me despojaba de todo lo superficial, de todo lo que alguna vez me hizo dudar de quién era. A veces la gente me detenía por la calle. ¿Eres Laura, la chica de Cabezas Valientes? Y yo sonreía porque esa pregunta ya no me dolía. Sí, era esa chica. Pero también era mucho más que la historia de un corazón roto. Una tarde de primavera, mientras revisaba los correos de la fundación, encontré un mensaje que me dejó inmóvil. Remitente: Hospital Central Asunto. Donante registrado. Al abrirlo, el texto decía: la persona identificada como Álvaro G ha donado el 80% de sus ahorros para financiar tratamientos pediátricos, oncológicos a través del programa Cabezas Valientes. Sentí un vuelco en el corazón. Leí su nombre 3 veces, para asegurarme de no haberlo imaginado. Álvaro. No lo había visto desde hacía meses. No sabía nada de él. Y ahora, sin buscar atención, sin publicarlo, estaba haciendo exactamente lo que yo le había dicho aquella vez en la cafetería: transformar su culpa en algo útil. Me quedé mirando la pantalla con los ojos húmedos. No sabía si llorar, reír o simplemente respirar. Lucía entró en mi oficina justo en ese momento. ¿Qué pasa?, preguntó notando mi expresión. Le mostré el correo. Ella lo leyó y se quedó en silencio un instante. Luego sonrió con ternura. Supongo que a veces la gente cambia de verdad. Tal vez, respondí. O tal vez solo se cansa de cargar con lo que hizo. De cualquier forma, dijo ella, eso también es fuerza. Y tenía razón. Pasaron semanas sin noticias suyas. Hasta que un día, mientras preparábamos un evento en el parque principal, una figura familiar apareció entre la multitud. Álvaro. Delgado, con el cabello más largo, los ojos cansados pero tranquilos. Lucía lo vio primero y corrió a abrazarlo. ¡Hermano!, gritó con una alegría genuina que me conmovió. Él se agachó, abrazándola con fuerza, y luego me miró desde lejos, como pidiendo permiso con la mirada. Me acerqué despacio. «Hola, hola». Laura, nos quedamos unos segundos en silencio, con el bullicio de fondo. «Vi el correo», dije. «Gracias por lo que hiciste». «No lo hice por gratitud», respondió. «Lo hice porque me di cuenta de que no puedo borrar el pasado, pero sí puedo asegurarme de que tenga sentido». Esa frase me golpeó el alma. No había orgullo ni vanidad en su voz, solo calma. Lucía lo tomó de la mano. «Laura dice que el dolor es como el cabello, siempre vuelve, pero puedes decidir cómo llevarlo». Lo dijo riendo, y Álvaro también sonrió. Por primera vez, vi en él una humildad real, sin máscaras. Durante el evento, Álvaro ayudó a montar las mesas, a servir agua, a acomodar sillas. Nadie lo reconoció, y él no intentó hacerse notar. Solo estaba allí, ayudando. A mitad del día se me acercó con una botella de agua y me dijo: «Gracias por no hablar mal de mí».
No lo necesitaba, respondí. Tú solo te encargaste de mostrar quién eras. Él bajó la mirada, asintiendo. Y tú te encargaste de mostrarme quién podía ser. Esa fue la última vez que lo vi. Un mes después, Lucía y yo viajamos a una escuela en otra ciudad para dar una charla. Era una institución pequeña, en un barrio humilde. Había unos 50 niños, todos curiosos, algunos sin cabello, otros con gorros coloridos. Les contamos nuestra historia, cómo la empatía puede cambiar vidas, cómo el amor verdadero no se demuestra con palabras, sino con actos. Y al final, un niño de unos 8 años levantó la mano. ¿Y el chico que te llamó fea? ¿Dónde está él ahora? La pregunta me desarmó por un momento, pero respondí con una sonrisa serena. No lo sé, pero sé que aprendió. Y eso es suficiente. El niño asintió, satisfecho, y Lucía me miró como quien ve a alguien que ha soltado, por fin, el último pedazo del pasado. Esa noche, ya en el hotel, Lucía se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad iluminada. ¿Sabes qué pienso a veces? Dijo sin apartar la vista. ¿Qué? Que si no te hubiera conocido, probablemente no estaría viva. No digas eso. Le respondí sonriendo con ternura. Es verdad, no solo por lo que hiciste, sino porque me enseñaste que no tengo que sentirme menos por lo que me falta. Me enseñaste a ver belleza en lo que duele. Sentí las lágrimas subir, me acerqué y la abracé desde atrás. Y tú me enseñaste que no hace falta sangre para ser hermanas. Nos quedamos así, en silencio, viendo cómo las luces parpadeaban allá afuera, como si el mundo siguiera girando para recordarnos que estábamos vivas. Los años siguieron su curso. Lucía terminó la escuela, se recuperó por completo, y comenzó a estudiar medicina. Yo seguí con la fundación, viajando, contando nuestra historia. De vez en cuando llegaban noticias de Álvaro, que se había mudado, que trabajaba como voluntario en un refugio. Nunca más hablamos, pero no hacía falta. Había paz entre nosotros, incluso en la distancia. Una tarde de verano, mientras revisaba los registros de nuevos donantes, encontré una nota adjunta a una transferencia anónima. Para que más personas encuentren su fuerza, como yo la encontré en mi hermana. Y en ella, no decía nombre, pero no necesitaba verlo. Supe que era él, sonreí, cerré los ojos y por primera vez en años, sentí que todo había llegado al equilibrio perfecto. Había comenzado como una historia de humillación, pero terminó siendo una cadena de bondad que siguió creciendo. Lucía, Álvaro, yo, los tres habíamos aprendido que el amor, cuando se transforma en empatía, nunca muere. Solo cambia de forma. Y mientras el sol caía, me miré en el reflejo del cristal. Mi cabeza seguía desnuda, brillante, libre, y sonreí, sabiendo que esta vez el brillo no era solo luz, era paz. El tiempo pasó como agua entre los dedos. 5 años después de aquella noche en el restaurante, cuando mi vida dio un giro que jamás imaginé, todo parecía un recuerdo lejano. Y sin embargo, a veces cuando el viento rozaba mi cabeza rapada, podía sentirlo, el eco de aquella versión de mí misma que lloraba sola en el coche, sintiéndose humillada, perdida, sin entender por qué el amor podía doler tanto. Pero ya no era tristeza, era gratitud. Porque gracias a esa versión rota, hoy estaba completa. La Fundación Cabezas Valientes había crecido más de lo que cualquiera imaginó. Ya no era solo una organización, era un movimiento global. Miles de personas se rapaban en honor a sus seres queridos, a su propia lucha o simplemente como gesto de solidaridad. Habíamos construido clínicas, becas, programas de acompañamiento psicológico. Lucía, ahora con 18 años, era el alma del proyecto. Y yo, a mis 33, había aprendido que la vida no siempre pide permiso para romperte. Pero si sobrevives al dolor, te convierte en algo indestructible. Una tarde de septiembre, mientras preparábamos el evento anual, Lucía se acercó con una carpeta en la mano. «Mira esto», dijo con una sonrisa traviesa. Dentro había una carta. El sobre estaba arrugado, amarillento, con mi nombre escrito a mano. Llegó a la oficina hace una semana, pero no sabíamos si dártela, explicó. Es de Álvaro. Mi corazón se detuvo por un segundo. No sabía si abrirla. Habían pasado años. A veces había querido saber de él. Otras prefería imaginar que había desaparecido del mapa. Pero esa letra la reconocería en cualquier lugar. La abrí. Con cuidado, Laura. No sé si esto llegue a tus manos, pero tenía que escribirte. Estoy enfermo. Nada grave, pero el cuerpo pasa factura cuando pasas años tratando de huir de ti mismo. No quiero tu lástima, ni tu compasión. Solo quería darte las gracias. Gracias por haber hecho lo correcto cuando yo hice todo mal. Gracias por no quedarte callada. Gracias por haberme convertido, sin saberlo, en alguien mejor. La última vez que te vi, comprendí que nunca fui digno de ti, pero ahora entiendo que no tenía que serlo. Solo tenía que aprender de ti. Espero que sigas brillando. Ah, la leí varias veces. No había tristeza en esas palabras, solo sinceridad. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. No era el tipo de carta que buscaba cerrar una herida. Era la que confirmaba que ya había sanado. Lucía me observaba, inquieta. ¿Estás bien? Sí, respondí sonriendo con calma. Estoy en paz. Doblé la carta y la guardé en mi bolso, no para aferrarme a ella, sino para recordarme que incluso los finales amargos pueden tener redención. El evento de ese año fue el más grande que habíamos hecho. 1500 personas. Luces, música, testimonios. Lucía abrió el acto con un discurso que me dejó sin aire. Hace 5 años, yo era una niña que se sentía monstruosa, dijo mirando al público.
Hoy estoy viva porque alguien me enseñó que la belleza está en el coraje. Su voz se quebró un poco. Esa persona está aquí. Y me miró. El público giró sus ojos hacia mí. Sentí la piel erizarse. Laura, tú me salvaste. No solo a mí. A todos los que aprendimos a querernos sin condiciones. Las lágrimas me nublaron la vista. No estaba preparada para eso. Pero cuando me levanté y caminé al escenario, la gente empezó a aplaudir. Un aplauso que no era para mí sola, sino para todas las personas que alguna vez perdieron algo y aún así siguieron de pie. Tomé el micrófono, con la voz temblando. Hace años me dijeron que parecía un bicho calvo. El público murmuró. Algunos rieron con empatía. ¿Y saben qué? Tenían razón. Era un bicho, pero uno que aprendió a volar. El público estalló en aplausos. Lucía me abrazó tan fuerte que sentí que volvía a respirar. Después del evento, cuando todos se fueron, me quedé sola en el escenario vacío. Las luces caían sobre mí, reflejándose en mi cabeza desnuda. Saqué la carta de Álvaro de mi bolso. La doblé una vez más y la dejé sobre el atril, donde había hablado. Era mi forma de dejarla ir. Miré el auditorio vacío. Sonreí y susurré. Gracias por todo. Y en ese instante, sentí que algo en mí se cerraba por completo. Los años siguientes fueron generosos. Lucía se graduó con honores y se convirtió en oncóloga pediátrica. Yo seguí viajando, dando charlas, escribiendo. La fundación se expandió a otros países. Y cada vez que alguien me preguntaba cómo empezó todo, yo contaba la historia. Sin rabia, sin dolor, solo verdad. Porque la verdad cuando se cuenta con amor, deja de doler y se convierte en legado. Una noche ya en casa, me miré en el espejo una vez más. La mujer que me devolvió la mirada no era la chica tímida que una vez tembló en un salón de belleza. Era una mujer libre, fuerte, dueña de su historia. Pasé los dedos por mi cabeza rapada y sonreí. El reflejo me devolvió una imagen que ya no era símbolo de pérdida, sino de poder. Y entendí que, al final, no me rapé por Lucía, ni siquiera por justicia. Lo hice por mí, para dejar atrás a la mujer que necesitaba ser aprobada, para nacer de nuevo. Afuera, el viento movía las cortinas y la luna se reflejaba en el vidrio. Respiré hondo y, sin pensar demasiado, dije en voz baja, a veces, la vida te arranca lo que crees que te define, pero lo hace solo para que descubras quién eres en realidad. Apagué la luz, dejé la carta sobre la mesa y me fui a dormir. Con la cabeza descubierta, con el corazón en calma, y con la certeza de que la historia que empezó con una humillación había terminado siendo una oda a la dignidad. La historia de una mujer que aprendió que la belleza no está en lo que se ve, sino en lo que uno elige ser.